En San Isidro de los Tilos, el tiempo no se mide por relojes, sino por los ciclos del trigo, por el crujido de las sillas en la plaza al atardecer, por el silencio que deja una puerta cerrada cuando ya no hay quien la abra. Era un jueves cualquiera de otoño cuando Cristina dos Santos llegó al pueblo con 2 maletas, una bolsa de lona gastada y los ojos húmedos de no haber llorado del todo. A sus 58 años, venía sin hijos, sin marido, sin planes claros, solo con la casa heredada de su tía Abigail, una vivienda de paredes encaladas al final de la calle de los Laureles, donde el camino se vuelve tierra y el viento trae olor a eucalipto. Los vecinos la miraron con esa mezcla de curiosidad y discreción tan propia de los pueblos pequeños. Nadie preguntó por qué venía sola. Nadie dijo nada cuando la vieron arreglar el techo con sus propias manos, torpemente, con las uñas rotas y la frente sudada. Solo dona Cleia, desde su portal con geranios, dejó una tarta de manzana en la puerta de Cristina al tercer día. No tocó, no habló, solo dejó el plato con una servilleta bordada y se fue. Como quien devuelve un favor al mundo sin esperar nada a cambio, Cristina la encontró al anochecer. La tarta estaba intacta, pero el gesto la desarmó. Se sentó en el escalón de su casa y por primera vez en meses sintió que no estaba del todo sola, pero lo que nadie sabía, ni siquiera Cristina, era que esa misma semana, en la casa de Juan Ferreira, algo había cambiado. Juan, el hombre de los silencios largos, había recibido una carta, no del correo oficial, sino de una mensajera inesperada, una nieta de su antiguo vecino de la ciudad, que pasaba por San Isidro, y le entregó un sobre amarillento, con su nombre escrito en una letra que no veía desde hacía 15 años. Era de su hijo, Rafael. La carta estaba fechada 2 días antes del accidente. Juan no la abrió. La guardó en el cajón de la mesa del comedor, debajo del mantel que su esposa tejía los domingos. Durante días, caminó alrededor de ese cajón como si fuera una tumba. Cada vez que pasaba, sentía el peso de lo que no supo, de lo que no alcanzó a decir, de lo que su hijo quiso contarle, y nunca llegó a tiempo. Nadie en el pueblo sabía de la carta, pero todos, de alguna forma, percibieron que Juan se volvió más ausente. Ya no saludaba con la mano cuando regresaba del huerto. Se sentaba en la banca del parque, mirando la fuente seca, como si esperara que el agua volviera, o que alguien le dijera qué hacer con las palabras que nunca leyó. Fue en ese clima de silencios y preguntas no formuladas que seu Anselmo, mientras regaba sus geranios, le dijo a María das Dores: «Algunas cartas no necesitan ser abiertas para doler». María asintió. Ella sabía de cartas no enviadas. Tenía una, guardada en su Biblia, escrita para su hija Marta, la que murió joven. Nunca la envió porque creía que el perdón debía ganarse, hasta que entendió, demasiado tarde, que a veces se da gratis, como el sol. Mientras tanto, Cristina, sin saberlo, comenzaba a sanar. Un domingo, entró a la iglesia no por fe, sino por costumbre. Se sentó atrás, como siempre hacía en su ciudad, pero ahí, en el banco de madera, encontró un libro olvidado, un cuaderno de tapa azul con anotaciones al margen en una letra antigua. Era de seu Anselmo. En una página, leyó: «Lo que no se nombra, duele en la sombra. Lo que se nombra, aunque duela, empieza a sanar». No lo devolvió ese día. Se lo llevó, como si fuera una brújula, esa noche. Escribió su primera carta, no para enviarla, solo para sacar lo que llevaba dentro. Y en el pueblo, sin que nadie lo notara del todo, algo comenzó a moverse. No fue un milagro. No hubo campanas ni luces, solo un gesto, una carta guardada, un cuaderno prestado, una tarta en una puerta, pequeñas grietas en el silencio. Pero en San Isidro, esas grietas son por donde entra la luz, y la luz, en este lugar, siempre comienza con una pregunta. ¿Qué es lo que llevas guardado que ya no puedes cargar solo? El viento susurró la pregunta entre los tilos. Pronto, alguien respondería. Nadie en San Isidro hablaba de la fuente del centro, pero todos sabían que algo había cambiado desde que Juan Ferreira empezó a sentarse allí todas las tardes, con las manos en las rodillas y la mirada fija en el fondo vacío. Antes, ese banco era de los niños, de las abuelas que tejían, del cartero que descansaba a mediodía. Ahora, parecía pertenecer al silencio de un hombre que cargaba una carta sin abrir como si fuera una losa. Cristina lo notó la primera semana. Desde su ventana, lo veía llegar al atardecer, con la misma camisa azul y los zapatos gastados. No hablaba con nadie, ni siquiera con Tico, el perro de seu Anselmo.
que solía acercársele con la cola baja, como pidiendo compañía. Juan apenas le acariciaba la cabeza y seguía mirando el agua que ya no corría. Un martes, Cristina decidió bajar al mercado. Llevaba días sin salir más allá del patio, pero esa mañana, al ver la niebla levantarse suave sobre los campos, sintió una extraña urgencia. Necesitaba pan recién horneado, café en grano y, lo supo al cruzar la plaza, necesitaba saber si Juan Ferreira seguía allí. Él estaba. Se sentó en el banco contiguo, sin mirarlo directamente. Solo dijo: «Hace frío para esta época». Juan no respondió de inmediato, pero al cabo de un minuto, murmuró: «El frío de afuera no es el peor». Cristina no preguntó, solo asintió, como quien reconoce una verdad compartida. Se quedaron así, en silencio, mientras el viento movía las hojas secas alrededor de la fuente. Fue la primera vez en años que Juan no se sintió solo en su soledad. Más tarde, en la panadería, Dona Cleia observó a Cristina con ojos nuevos. La vio salir con una sonrisa tenue, como si hubiera ganado algo pequeño pero valioso. Cleia, que llevaba días notando su retraimiento, decidió actuar. Al día siguiente, le pidió ayuda para plantar albahaca en su huerto trasero. «Mis rodillas ya no me dejan agacharme como antes», dijo, sin dramatismo, como si fuera un simple hecho del tiempo. Cristina aceptó. Mientras cavaban la tierra, Cleia no habló de dolores, ni de pérdidas, ni de consejos. Solo contó cómo su marido, hace 40 años, le enseñó a reconocer cuándo la tierra estaba lista para sembrar. «No es cuando está seca», dijo, «sino cuando aún guarda un poco de humedad del día anterior. Eso es lo que da esperanza a la semilla». Cristina entendió. No era sobre albahaca, era sobre esperar el momento justo para volver a crecer. Mientras tanto, en su casa, Juan no había abierto la carta, pero esa noche la sacó del cajón, la sostuvo bajo la lámpara de la cocina, viendo cómo la tinta se había corrido en una esquina, como si una lágrima, quizás de su hijo, quizás suya, hubiera caído sobre ella tiempo atrás. No la leyó, pero por primera vez la acarició. Al día siguiente, fue a visitar a seu Anselmo. «Usted fue maestro», dijo Juan, sin preámbulos. «¿Alguna vez tuvo un alumno que le escribió algo? Y usted no lo leyó a tiempo». Anselmo lo miró largo rato. Luego sirvió 2 tazas de té de manzanilla. «Tuve muchos alumnos que escribieron, pero lo que importaba no era la carta. Era si yo estaba dispuesto a escuchar lo que ya no podían decirme en persona». Juan bajó la cabeza. «Mi hijo me escribió 2 días antes de morir». Anselmo no dijo «lo siento», no lo abrazó, solo empujó una taza hacia él y dijo: «Entonces, quizás no es la carta lo que hay que abrir. Quizás eres tú quien necesita abrirse». Esa tarde, Juan volvió al banco, pero esta vez llevó consigo una pequeña pala. Al día siguiente, empezó a limpiar la fuente. Los vecinos lo miraron con sorpresa. Primero quitó las hojas muertas, luego, con ayuda de un joven del taller mecánico, desbloqueó la tubería vieja. No habló de por qué, solo trabajó, con una calma nueva, como si cada piedra movida fuera un paso hacia algo que no nombraba. María das Dores, desde su ventana, lo vio y supo. Esa noche, escribió una carta a su hija Marta. Esta vez, no la guardó, la puso en un sobre, lo selló, y al amanecer, lo enterró bajo el rosal que su hija plantó de niña. «Ya no te la envío», dijo en voz baja. «Te la devuelvo. En San Isidro, el perdón no se anuncia, se siembra». Y ese día, en la plaza, por primera vez en 10 años, una gota de agua brotó del fondo de la fuente. Nadie lo celebró en voz alta, pero todos lo sintieron. En San Isidro, los rosales hablan si uno sabe escucharlos, no con palabras, sino con espinas, con capullos tardíos, con la forma en que se inclinan al viento. El de María das Dores no había florecido en 3 años, desde que enterró allí la última carta que escribió a su hija Marta, y nunca envió. Las ramas se volvieron secas, los brotes se marchitaban antes de abrirse. Ella seguía regándolo, podándolo, murmurando oraciones al amanecer, pero nada, como si la tierra misma guardara rencor, hasta la carta enterrada bajo sus raíces. Nadie supo que la había puesto allí, excepto Cristina. La vio una madrugada, arrodillada junto al rosal, con la frente apoyada en las ramas, como pidiendo perdón a la tierra. Cristina no se acercó, solo se quedó en la sombra del portón, con su cuaderno azul en la mano, y escribió: «A veces, lo que enterramos no muere, solo espera que dejemos de tener miedo de desenterrarlo». Esa misma semana,
Juan ya no iba solo a la fuente. A veces lo acompañaba Tico, el perro de seu Anselmo. Otras, aparecía dona Cleia con una taza de té de boldo y se sentaba en silencio, como si su presencia bastara para hacer más liviano el aire. Pero lo que sorprendió a todos fue cuando Cristina se unió a él un viernes, a limpiar los bordes de la fuente. «No sé nada de fontanería», dijo con una sonrisa torpe. «Tampoco yo», respondió Juan. «Solo sé que el agua quiere salir». Entre los dos, levantaron una piedra que obstruía el canal. Al hacerlo, una pequeña corriente brotó, clara y tímida. Fue la primera vez que Juan rió en 15 años. Una risa breve, casi tímida, pero real. Esa tarde, al regresar a casa, Cristina encontró una nota en su puerta. Era de seu Anselmo. Decía: «El cuaderno que llevas no es mío. Es de todos los que alguna vez tuvieron algo que decir y no supieron cómo. Devuélvelo cuando ya no lo necesites, o cuando descubras que otro lo necesita más». Cristina lo abrazó contra su pecho. No lo devolvería todavía. Mientras, María das Dores comenzó a notar algo extraño en su rosal. Una de las ramas, la más seca, había brotado una hoja nueva, verde, tierna, como una promesa. Ella no dijo nada, pero al día siguiente regresó al rosal con una pequeña pala, cavó con cuidado hasta encontrar el sobre, lo desenterró, lo abrió. La carta era simple: «Marta, perdóname por amarte con tanto miedo. Quería protegerte tanto que no te dejé volar. Si pudiera retroceder, te diría: vuela, aunque duela, aunque me quede sola, vuela». María lloró, no de tristeza, sino de liberación. Esa noche, quemó la carta en un plato de barro. Frente al rosal, las cenizas las esparció alrededor de las raíces. A la mañana siguiente, el rosal tenía 3 capullos, pero no todo en San Isidro florecía con calma. Un lunes, llegó una noticia inesperada. El hijo mayor de dona Cleia, que vivía en la ciudad, sufría una enfermedad grave. Necesitaba cuidados constantes, y ella era la única disponible. Cleia no dudó, empacó sus cosas en silencio, dejó su huerto al cuidado de una vecina y se preparó para irse. Pero antes de partir, llamó a Cristina. «Toma esto», dijo, entregándole una bolsa de semillas. «Son de albahaca, romero y lavanda. Plántalas en tu patio. Y si algún día ves a Juan mirando el cielo como si buscara algo, invítalo a tomar té». Cristina asintió, con la garganta cerrada. Cuando Cleia subió al autobús, nadie la despidió con gritos ni lágrimas. Solo Juan, desde la plaza, levantó la mano, y María, desde su portal, dejó una cesta con pan y miel en su puerta vacía. Esa noche, Cristina plantó las semillas. Al hacerlo, vio a Juan caminar lentamente hacia su casa. Se detuvo frente a su puerta, pero no entró. Miró el cielo, como le había dicho Cleia. Cristina respiró hondo y salió. «¿Te gusta el té de lavanda?», preguntó, sin rodeos. Juan la miró, luego asintió. Dentro de la casa, mientras el agua hervía, Juan vio por primera vez el cuaderno azul sobre la mesa. No lo tocó, pero preguntó: «¿Crees que las palabras pueden sanar lo que el tiempo no pudo?». Cristina sirvió el té. «No sanan, pero nos permiten caminar con la herida sin caer». Afuera, el viento movió las hojas nuevas del rosal de María, y en el huerto de Cleia, aunque ella ya no estaba, las semillas de albahaca comenzaban a germinar. El silencio en San Isidro cambió cuando se fue dona Cleia. No fue un vacío, sino una ausencia que respiraba. Su huerto, antes vibrante de hierbas y flores, ahora parecía esperar. Los vecinos pasaban y dejaban pequeños gestos: una calabaza en la cerca, un paño limpio sobre la mesa del portal, una vela encendida los domingos. Nadie lo organizaba, simplemente sucedía. Así era la caridad en ese pueblo. No se anunciaba, se practicaba. Cristina, cumpliendo su promesa, regaba las plantas de Cleia cada mañana, pero lo que más la ocupaba era su propia casa, ahora llena de vida inesperada. Juan venía los martes y viernes a tomar té. Nunca hablaban de lo obvio, ni de la carta sin leer, ni de la viudez de ella, ni del duelo de él. Hablaban del tiempo, de los pájaros que anidaron en el alero, del sabor del pan nuevo en la panadería. Pero en esos diálogos simples, algo más crecía: confianza. Una tarde, mientras podaban el romero que ya alcanzaba la rodilla, Juan dijo, sin mirarla: «Mi hijo quería ser pianista». Cristina detuvo las tijeras. No preguntó más. Solo dijo: «Entonces, en algún lugar,
Hay un piano esperando su nombre. Juan asintió. Fue la primera vez que nombraba el sueño de Rafael en voz alta. Mientras tanto, seu Anselmo notó que su perro Tico ya no regresaba a la hora de siempre. Lo encontraba sentado frente a la casa de Juan, como si hiciera guardia. Anselmo no lo reprendió. Sabía que los animales sienten lo que los humanos callan. Fue en medio de esta calma vigilante que llegó una tarde de lluvia inesperada. María das Dores, al resguardarse bajo el alero de la iglesia, vio a una mujer desconocida sentada en los escalones, empapada, con una maleta de tela rota y los ojos fijos en la puerta cerrada del templo. ¿Busca a alguien?, preguntó María, acercándose con su paraguas de flores. La mujer levantó la vista. Tenía arrugas profundas, pero ojos de niña asustada. «Busco a Juan Ferreira». El nombre cayó como una piedra en el estanque. María no preguntó quién era. Solo abrió su paraguas más ancho y dijo: «Venga, él está en la plaza». Cuando llegaron, Juan estaba con Cristina, reparando una tabla suelta del banco. Al ver a la mujer, se detuvo. La reconoció al instante. Era Lucía, la profesora de música de Rafael, la última persona que lo vio con vida. «Traje esto», dijo Lucía, entregándole una caja de madera pequeña. Estaba en el casillero de la escuela. Nadie la reclamó. Juan la tomó con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno de pentagramas, con el nombre de Rafael en la primera hoja, y una partitura titulada «Para papá», que nunca escuchó. Cristina se alejó discretamente. María, también. Solo Tico se quedó, acostado a los pies de Juan, como si supiera que ese momento no debía atravesarse con palabras. Esa noche, Juan no durmió. Sentado en su cocina, con la partitura abierta, intentó descifrar las notas. No sabía música, pero reconoció una melodía que su hijo tarareaba de niño. Al amanecer, fue a la iglesia. Pidió permiso al sacristán para tocar el viejo piano del coro. Sus dedos torpes encontraron las teclas. Tocó mal, muy mal, pero tocó. Desde la puerta, Cristina lo escuchó y lloró, no por la música, sino porque, por primera vez, João no estaba hablando con un fantasma, estaba hablando con él. Ese mismo día, envió una carta a Cleia en la ciudad. No contaba lo sucedido, solo decía: «Las hierbas están creciendo bien. Vuelva cuando pueda, el pueblo la extraña, y yo también». Mientras, Lucía se quedó en San Isidro. No por mucho tiempo, dijo, pero sí el suficiente para enseñarle a João las primeras notas, y en el huerto de Cleia, Cristina plantó una nueva semilla, una planta de jazmín, porque, como le dijo a João al atardecer, algunas cosas no se dicen con palabras, se dicen con flores que huelen en la noche. Esa noche, en la plaza, la fuente ya no goteaba. Corría suave, constante, como un suspiro liberado. El piano de la iglesia no era bonito. Tenía teclas amarillentas, un pedal que crujía y un sonido que, en manos inexpertas, parecía más un lamento que una melodía, pero para João era el primer puente entre el silencio y la voz de su hijo. Cada mañana, antes de que el sol tocara la plaza, caminaba hacia la iglesia con un cuaderno en la mano y las manos limpias, como si fuera a una ceremonia. Lucía lo esperaba ya con el banco ajustado, las partituras ordenadas, y una paciencia que no venía de la enseñanza, sino del duelo compartido. «No se trata de tocar bien», le decía, «se trata de escuchar». Y João aprendió a escuchar, no solo las notas, sino los espacios entre ellas. En esos silencios, creía oír la risa de Rafael, su forma de carraspear antes de hablar, el ritmo de sus pasos subiendo las escaleras. Cristina, desde la banca trasera, escuchaba sin que él lo supiera. No iba todos los días, pero sí los viernes, cuando el mercado cerraba temprano. Se sentaba en la última fila, con su cuaderno azul, y escribía. A veces, el alma no necesita palabras, solo necesita un sonido que la recuerde. Una de esas mañanas, mientras João practicaba una frase sencilla de la partitura, el piano emitió un acorde pleno, claro, que resonó en las paredes de piedra como una bendición. João se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se las limpió. Por primera vez, el llanto no era de dolor, sino de reconocimiento. «Estoy aquí, y tú también». De alguna manera, ese mismo día, recibió una carta de Cleia. «Mi hijo mejora, no del todo, pero sí lo suficiente para que pueda volver en 2 semanas. Cuide el romero, y cuídese usted. El dolor no se vence solo por aguantarlo, se vence por compartido».
Juan dobló la carta con cuidado y la guardó junto a la de su hijo. 2 palabras no leídas, una nota tocada, una promesa de regreso. Mientras tanto, María das Dores notó que su rosal ya no solo florecía, olía, un aroma dulce y antiguo, como el de la infancia de Marta. Decidió entonces hacer algo que llevaba años sin hacer. Invitó a tomar té a Cristina. «Nunca supe bien hablar con mujeres de ciudad», dijo, sirviendo con manos temblorosas. «Pero usted no parece de ciudad, parece de aquí». Cristina sonrió. A veces, uno pertenece al lugar donde logra descansar el alma. Hablaron poco, pero suficiente. María contó, por primera vez, cómo culpó a Dios después de la muerte de Marta, cómo dejó de ir a misa, cómo dejó de rezar. Pero el rosal, dijo, me enseñó que hasta la tierra perdona. Cristina entendió. No era sobre flores, era sobre fe rota y reconstruida en silencio. Esa semana, algo inesperado ocurrió en la plaza. Un grupo de niños del pueblo, al ver a Juan sentado junto a la fuente con su cuaderno musical, se acercó. Uno, el más pequeño, señaló la partitura. ¿Es una canción? Sí, dijo Juan. Es la canción de mi hijo. ¿Nos la canta? Juan negó con la cabeza. No sé cantarla, pero tal vez algún día toque el piano para ustedes. Los niños no se rieron, solo asintieron. Como si fuera lo más natural del mundo honrar a un hijo ausente con notas en una plaza. Esa noche, Seu Anselmo encontró a Tico junto a la puerta de Juan. Le abrió y el perro entró. Se acostó junto al piano y no se movió. Anselmo lo miró y susurró. Tú también lo escuchas, ¿verdad? Al día siguiente, Anselmo escribió una nota y la dejó en el banco de la plaza. San Isidro no cura, acompaña, y a veces eso es suficiente. Cristina la vio. La guardó en su cuaderno azul, y en la iglesia, Juan tocó la primera nota completa de la partitura. No fue perfecta, pero fue suya, y por primera vez en 15 años, supo que no estaba solo al escucharla. La vuelta de Dona Cleia no fue anunciada con fanfarrias, sino con el aroma del romero recién podado. Llegó un martes al amanecer, con una maleta más liviana y los ojos menos cansados. Su hijo seguía convaleciente, pero estable. El cuerpo sana, le dijo a María das Dores mientras colgaban sábanas al sol, pero el alma necesita raíces para no perderse. Encontró su huerto transformado. No solo las plantas habían crecido, habían sido cuidadas con una ternura que no era solo de Cristina. Entre las filas de lavanda había brotes nuevos de albahaca silvestre, y junto al pozo, una planta de jazmín trepaba por el alambrado. ¿Tú hiciste esto?, preguntó a Cristina, con voz suave. No sola, respondió ella. João trajo compost del suyo. María regó cuando llovió poco. Hasta Tico ayudó. Al menos eso creo. Cleia sonrió. En San Isidro, el cuidado era colectivo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ese mismo día, Juan la vio desde la plaza. No corrió a recibirla, pero sí se levantó del banco, se alisó la camisa y caminó hacia su casa con paso firme. Al llegar, simplemente dijo, «Bienvenida». «Gracias», respondió Cleia. «Me dicen que has estado tocando piano». Juan bajó la vista, casi avergonzado. «Mal, el corazón no mide bien o mal», dijo ella. «Mide si late». Esa tarde, mientras compartían una taza de té de hierbas, Cleia le contó algo que nunca le había dicho a nadie. Cuando mi marido murió, guardé sus zapatos bajo la cama durante 3 años. No podía tirarlos. Pensaba que si los botaba, olvidaría su forma de caminar. João entendió al instante. Yo no he abierto la carta. ¿Y la partitura? Es así. Entonces ya abriste lo más importante. Fue la primera vez que Juan consideró que tal vez no necesitaba leer las palabras de su hijo. Tal vez ya las había escuchado en las notas, en los silencios, en el agua que volvía a correr en la fuente. Mientras tanto, Cristina enfrentaba su propia prueba. Una carta llegó de la ciudad. Su hija, ausente desde la muerte del marido, escribía por primera vez en años. «Mamá, no sé si merezco tu perdón, pero si algún día puedo verte, me gustaría escuchar cómo suena tu voz sin tristeza». Cristina no respondió de inmediato. Durante 2 días, caminó por los campos sin rumbo, con el sobre en el bolsillo. Finalmente, fue a ver a Seu Anselmo. «¿Usted cree que el perdón se puede dar sin que la otra persona lo pida?» Anselmo la miró desde su mecedora, con Tico a sus pies. «El perdón no es un regalo que se da cuando lo merecen. Es la paz que uno se da a sí mismo para dejar de cargar con lo que ya no le pertenece». Esa noche,
Cristina escribió una carta corta, no de rencor, ni de exigencias. Solo decía: ven cuando quieras, mi puerta y mi corazón ya no están cerrados. La envió al amanecer. Al día siguiente, en la iglesia, ocurrió algo inesperado. João, tras practicar su partitura, se sentó en el banco delantero y por primera vez en 15 años rezó, no con palabras aprendidas, sino con su propia voz. Gracias por dejarme oírlo de nuevo, aunque sea en notas. Desde la puerta, Cristina lo vio y supo que todos, incluso los más rotos, pueden encontrar un camino de regreso, no al pasado, sino a sí mismos. Esa semana, el huerto de Cleia dio sus primeras flores de lavanda, y en la casa de María, el rosal ya no solo olía, atrajo mariposas. Nadie en San Isidro lo planeó, pero a veces, lo más sagrado nace sin aviso, como el rocío en la hierba. Fue idea de los niños. El más pequeño, Mateo, le preguntó a su abuela, vecina de María das Dores, si podrían escuchar la canción del hijo de João en la plaza, no en la iglesia. Allí hay más sol, dijo, y las flores la escucharían mejor. La abuela, sin pensarlo mucho, lo comentó en la panadería. De allí, la idea se esparció como el polen, en el mercado, en la parada del autobús, en los bancos al atardecer. Nadie organizó nada, solo se corrió la voz, suave y firme. Este domingo, después de misa, todos en la plaza. João no lo supo hasta el viernes, cuando Cleia lo encontró regando su huerto y le dijo: vas a tocar. No es un concierto, no lo es un regalo. João quiso negarse, pero esa noche, mientras tocaba la partitura completa por primera vez, con errores, sí, pero con alma, sintió que Rafael no escribió esa música para que muriera en una iglesia vacía. La escribió para ser compartida, para ser vida, así que aceptó. El sábado, Cristina ayudó a mover el viejo piano de cola de la iglesia hasta la plaza. Seu Anselmo, con su camioneta, y 3 jóvenes del taller mecánico lo trasladaron con cuidado, como si transportaran un relicario. María preparó tisanas en grandes jarras. Cleia colocó bancos extra bajo los tilos, y Lucía, la profesora de música, ajustó las cuerdas del piano con manos expertas. «Está listo», dijo. «No suena como en un salón, pero suena como aquí. Eso es suficiente», respondió João. El domingo amaneció claro. A las 11, la plaza se llenó. No solo los habitantes de San Isidro, sino gente de pueblos vecinos, atraídos por el rumor de un padre que toca la canción que su hijo le dejó. No hubo cámaras, ni micrófonos, ni discursos. Solo silencio expectante cuando João se sentó frente al piano. Respiró hondo, miró el cielo y comenzó. Las primeras notas fueron débiles, luego, más firmes. La melodía era sencilla, melancólica al principio, pero con un ascenso lento, como quien sube una colina después de una larga noche. En el compás final, un acorde brillante, casi de esperanza. Nadie aplaudió, nadie habló, muchos lloraron, pero fue un llanto limpio, como si algo dentro de ellos también hubiera sido tocado, liberado, reconocido. Cuando terminó, João no se levantó, solo apoyó las manos en las rodillas y cerró los ojos. Entonces, desde la primera fila, una niña de unos 8 años se acercó y le entregó una flor de lavanda del huerto de Cleia. «Gracias», dijo João, con la voz quebrada. Fue en ese momento que vio a Cristina. Estaba al fondo, junto a Seu Anselmo, y en sus ojos vio algo que no había visto en años: paz. Más tarde, en su casa, João abrió el cajón del comedor, sacó la carta de Rafael, la miró largo rato, luego, con cuidado, la colocó sobre el atril del piano, junto a la partitura. No la leyó, pero ya no la necesitaba, porque había entendido. Su hijo no le escribió para decirle algo que no sabía. Le escribió para recordarle que el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Esa noche, Cristina recibió una llamada. Era su hija. «Voy a ir», dijo la voz al otro lado, temblorosa. La próxima semana, Cristina no lloró, solo sonrió. «Trae tus zapatos favoritos. Hay jazmín en el patio». En la plaza, la fuente seguía corriendo, y bajo los tilos, el viento llevaba la melodía de Rafael más lejos de lo que jamás imaginó. El regreso de la hija de Cristina no fue como en las novelas. No hubo abrazos llorosos en la estación, ni declaraciones teatrales. Llegó un jueves al mediodía, con una mochila pequeña, el cabello más corto y los ojos inseguros. Se paró frente a la puerta de la casa de los Laureles
y tardó 3 minutos en tocar. Cristina la abrazó sin decir nada. No hizo preguntas, solo la llevó al patio, donde el jazmín ya trepaba hasta el techo, y le sirvió una taza de té de manzanilla con miel del huerto de Cleia. «Huele bien aquí», dijo la joven, llamada Elena. «El jazmín florece mejor después de la lluvia», respondió Cristina. Aunque uno no vea la tormenta, fue suficiente, durante días. Hablaron poco, pero compartieron el silencio sin miedo. Elena ayudó a regar las plantas, a limpiar el cuaderno azul que ahora descansaba en la mesa de la cocina, a recoger lavanda para secar, y poco a poco, las palabras volvieron, no para justificarse, sino para entenderse. Mientras tanto, Juan ya no iba solo a la plaza. A veces lo acompañaba Lucía, otras veces Cleia, y algunas tardes, simplemente Tico. Pero lo más nuevo era que ahora, al pasar frente a la fuente, se detenía no para recordar lo que perdió, sino para agradecer lo que aún tenía: la música, la comunidad, un banco donde sentarse sin explicaciones. Una mañana, encontró a seu Anselmo en el huerto de Cleia. «¿Sabes por qué los tilos viven tanto?», preguntó Anselmo, señalando los árboles centenarios de la plaza. «No, porque sus raíces se entrelazan bajo tierra, se sostienen entre sí». Juan asintió. No hizo falta decir más. Esa misma semana, María das Dores hizo algo inédito. Abrió su casa para un pequeño encuentro. Invitó a Cleia, a Cristina, a Juan, a Anselmo, a Lucía, incluso a Elena. Cocinó un guiso de garbanzos con hierbas del huerto y al final sirvió un pastel de manzana idéntico al que una vez dejó en la puerta de Cristina. «Hoy no comparto comida», dijo, con voz firme. «Comparto paz». Nadie habló de perdón, pero todos lo sintieron. Al anochecer, mientras se despedían, Juan se acercó a Cristina. «Gracias por no dejarme solo en el silencio. Gracias a ti por enseñarme que el dolor no es una cárcel». En ese momento, Elena salió al portal con una flor de lavanda en la mano. La entregó a Juan. «Mi mamá me contó su historia. Quiero aprender también». Juan la aceptó con una leve inclinación. «Empieza por escuchar. Lo demás viene solo». Al día siguiente, en la iglesia, Juan tocó la partitura de Rafael por última vez, no porque fuera el final, sino porque ya no necesitaba repetirla para sentirlo cerca. Esta vez, al terminar, abrió el sobre amarillento, leyó la carta. No era larga, solo decía: «Papá, no llores por mí, toca el piano y ríe, por los dos». Juan dobló la carta, la guardó en su bolsillo y salió al sol. Esa tarde, en la plaza, los niños pidieron que tocara de nuevo, pero Juan negó con una sonrisa. «Hoy no, hoy quiero escuchar». Se sentó en su banco, cerró los ojos y dejó que el viento le trajera los sonidos de San Isidro, el canto de los pájaros, el rumor del agua, las risas de los niños, el crujido de las sillas, el susurro de las hojas. Todo estaba en su lugar, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no los gobernaba. Cristina, desde su ventana, escribió la última entrada en el cuaderno azul. «No vinimos a San Isidro para huir del mundo. Vinimos a recordar quiénes somos cuando el ruido se calla, y en ese silencio encontramos no respuestas, sino compañía, y eso es suficiente». Al atardecer, devolvió el cuaderno a la banca de la iglesia. A la mañana siguiente, una anciana lo encontró, lo abrió y comenzó a escribir, porque en San Isidro de los Tilos, las historias nunca terminan, solo se transforman y se siguen contando.